¿Qué tal, amigos suscriptores de la redcristiana.com? Aquí estamos listos con un nuevo tema de interés general. En pantalla ya nuestro pastor Emanuel Insfrán desde Paraguay. Ahí estamos ya listos con él. Más adelante les vamos a compartir su canal de YouTube. Y estamos más que ready, más que listos para el tema de hoy. ¿Cómo orar para ser sanado de cáncer? Presten muchísima, pero muchísima atención, porque además hay testimonio de por medio. Pastor Emanuel Insfrán, ¿cómo estás? Bienvenido a la redcristiana.com. ¿Cómo te va? Bendiciones, Iván. Es un gusto para nosotros estar una vez más con ustedes. Estamos bendecidos por Dios, estamos en victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cómo está Paraguay? ¿Cómo están las cosas por allí? En Luque, en Asunción, todo tranquilo. Estamos muy bien, Iván. Estamos viviendo un tiempo precioso con el Señor. Verdaderamente en Paraguay hoy estamos recibiendo ya unos destellos de gloria, de avivamiento. Estamos viendo una presencia de Dios maravillosa, Iván. Verdaderamente Solo, se siente, se solo siente. por información, ¿no? Por información y un poquito por curiosidad, si Sí. se quiere. Paraguay es un país relativamente pequeño en nuestra América Latina. Sí. ¿Cuántos habitantes debe tener Paraguay en su totalidad y qué proporción cristiana? O sea, ¿cuántos cristianos debe haber en proporción, en porcentaje, Pastor Emanuel? Y hoy en día estamos en 15% de cristianismo aquí. Ya estamos alcanzando los 15%. Hace unos años atrás apenas era 10%. Vemos que estamos creciendo para la gracia del Señor. Bueno, cristianismo evangélico, ¿no? Sí. Sabemos que Paraguay es un país cristiano católico, ¿no? Pero Dios está trabajando en los corazones. Dios está trabajando fuertemente. Paraguay es un país pequeño, Iván, pero con muchos recursos naturales. Hay 3 acuíferos muy grandes, una hidroeléctrica gigantesca, Itaipú, en la tierra, una tierra preciosa donde lo que uno planta prospera, agua dulce, abundante. La verdad que, y el aire más puro del mundo. Hace 2 años atrás, que Paraguay salió como el aire más limpio del mundo. O sea, verdaderamente Paraguay todavía tiene su reserva. Estamos acercándonos a los 9 millones de habitantes y estamos bien, Iván. Paraguay creo que Un país todavía está en bendecido. un país bendecido, Un una reserva. país bendecido. Eso Un está muy bien. 4% de crecimiento anual en lo económico, Qué cosa bueno. que es el único país aquí prácticamente en Sudamérica que está creciendo de esa forma. Claro. Una bendición en este tiempo. Una bendición Paraguay. Un abrazo para Un todos país. los amigos y Amén. hermanos paraguayos aquí en la redcristiana.com. Bueno, pastor, el tema, orar, ¿cómo orar para ser sanado de cáncer? ¿Qué nos quieres compartir en este día, pastor? Sí, Iván, para mí es una bendición esta palabra porque yo sé que tantas personas están sufriendo, están padeciendo por esta enfermedad y de repente no sabemos cómo orar, cómo defendernos. Y cuando el Señor trae revelación, trae armas y podemos utilizar esas armas, como siempre digo, es que nos sirve a nosotros tener tanta unción, tanto poder, si no sabemos utilizarlo. Entonces, la palabra reveladora, cuando viene la revelación de Dios a su palabra, se nos revela esa arma poderosa que podemos utilizamos y Dios empieza a responder nuestras oraciones. Entendemos que el cáncer es una guerra, es una guerra en la salud, es una guerra espiritual, es una guerra y uno tiene que estar en la guerra bien armado, bien despierto, tiene que pelear con todas las armas que el Señor nos dio. Ya el Señor nos dio la victoria por su palabra. Tenemos que entender primeramente para recibir la sanidad, estos tipos de milagros, que ya el Señor pagó el precio. Isaías 53 dice el Señor en su palabra que ya por su llaga fuimos curados. No dice que vamos a ser curados, no dice van a ser sanados, no. Dice ya fuimos curados. Dice la palabra que ya llevó toda enfermedad en aquella cruz del Calvario, decretos de enfermedad, decretos de muerte, decretos de destrucción. Colosenses 2, 14 y 15 dice el Señor, y anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros y clavándola en la cruz.
Él los exhibió públicamente y triunfando sobre principados y potestades. Dios triunfó sobre toda enfermedad, Dios triunfó sobre todo cáncer, sobre todo tipo de dolencia, pero nosotros tenemos que aprender a orar y a recibir aquel milagro. Por decirte, si Él te dice y en su palabra te dice que ya fuiste sanado, yo tengo que recibir esa herencia. Cada palabra es una herencia, cada palabra es un pacto de Dios con la humanidad. Cuando Dios habla, está haciendo pacto con nosotros. Y la palabra de Dios es pacto, es un pacto de Dios Padre hacia nosotros. Ahora, depende de mí que yo reciba. Es como que una persona no conozca su herencia y no recibe esa herencia porque no lo reclama esa herencia. Toda la palabra es herencia, es pacto. Si yo lo reclamo, yo lo tomo, lo atesoro, me apropio de esa palabra. Entonces, esa palabra que fue salido de la boca de Dios no va a volver vacía porque Dios no miente. Y entonces ahí empieza una guerra espiritual de actitud, de carácter, de palabra. Porque esto es reino de palabra, Iván. Satanás te dice, te vas a morir. Satanás te dice, mira tu condición. Satanás te dice, mira esa enfermedad, mira ese dolor está ahí. El doctor te dijo que te queda poco tiempo, tal vez. Todo lo que el enemigo pueda invadir tu mente, tu corazón. Entonces uno tiene que empezar a luchar desde su interior y sacar fuerza de donde no hay, creer en la palabra, declarar la palabra, para que esa palabra empiece a tomar vida en nosotros en el nombre de Jesús. La palabra reveladora, ¿cómo orar? Jesús dijo, y oraron y no recibieron porque oraron mal. O sea, hay milagros que no se concretan porque verdaderamente nosotros no estamos direccionando bien nuestra oración. Estamos orando de una mala dirección. Para eso la palabra reveladora está, este es el mensaje, la palabra reveladora está en Mateo, capítulo 25, versículo 18. Y allí Jesús habla de la higuera estéril, Iván. Mateo capítulo 21, versículo 18, dice la palabra del Señor, por la mañana volvió a la ciudad y tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, sus discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, le dijo, de cierto digo que si tuvieres fe y no dudares, solo haréis esto de la higuera, sino que diréis a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces el Señor tuvo hambre y el Señor se fue a comer a una planta la higuera. Y me dijo el Señor Iván, el cáncer es como una higuera, es como una higuera estéril porque eso se enraiga, la higuera tiene raíces, me dice el Señor. Y esa raíz hay que arrancarlo, el cáncer hay que arrancarlo en el espíritu, en el nombre de Jesús. A la enfermedad del cáncer hay que arrancarlo porque si no la arranca, esa raíz va tomando. Y me dijo el Señor, me comparó el Señor con la higuera. Fue un momento, Iván, donde yo estaba orando porque yo he entendido que hay códigos cómo orar y para cada área hay una forma de orar y Dios tiene que revelarnos. Yo lo he entendido eso. Me costó mucho entender porque uno lucha con su mente, con la lógica humana, ¿no? Pero cuando entendí esta palabra que Jesús dijo y oraron y no recibieron porque oraron mal, he empezado a entender los códigos espirituales. Y en este caso he orado al Señor, había orado porque oraba por las personas que tenían cáncer y no se sanaban. Entonces fui al monte de la oración a buscar a Dios y el Señor me compara la higuera estéril con el cáncer y me dice, la higuera estéril es igual al cáncer, porque un cáncer no produce fruto nada bueno en una persona y produce una enfermedad que se enraiga igual que la higuera. Jesús fue a comer y maldijo la higuera. Entonces el Señor me dijo, para que el cáncer sea sanado, uno tiene que maldecir el cáncer. Uno tiene que maldecir, no al enfermo, sino a la enfermedad. Porque el Señor dice que toda enfermedad fue llevada en la cruz del Calvario. Fue llevado en sus llagas, por sus llagas fuimos sanados. Ya fue pagado el precio. Ahora, es una enfermedad que está ahí tal vez para que Dios se glorifique, tal vez podría ser una enfermedad de maldiciones generacionales, podría ser un cáncer de una brujería, o podría ser un cáncer que están haciendo
por una raíz de amargura, Iván. Eso el Señor me dijo. Por 3 motivos puede venir un cáncer: raíz de amargura, maldiciones generacionales o hechicería y brujería. Esto tenemos que detectarlo. Lo detectamos fácilmente. Vemos de repente personas que empiezan a tener sueños con sapos, con serpientes, con alacranes, ¿cómo se llama? Cangrejos. Si el trabajo es en el agua, sueña con cangrejo. Si el trabajo es un entierro, ven la araña que sale de debajo de la tierra. Entonces, eso son brujerías, son hechicerías. Es diferente. Normalmente una maldición generacional, uno sabe que la mamá, la abuela tuvo cáncer, la mamá tuvo cáncer y ahora la persona le está tomando, ¿no? Entonces es una herencia de maldición generacional. Y la oración es diferente, Iván. Para cada oración es diferente. Tenemos casos específicos de personas que tenían, le toma cánceres por raíces de amargura del corazón. Me dijo Iván que hay un cáncer del alma, no solamente cáncer del cuerpo, cáncer del alma, me dijo el Señor. Y el cáncer del alma es la raíz de amargura. La palabra habla de las raíces de amargura que brotan en el corazón. El odio, el rencor, el resentimiento, todo lo que está ahí enraigado, que cuesta soltar. Ese es un cáncer del alma que si uno no lo arranca, Iván, eso te va a caer comiendo por dentro. Eso mismo puede ser un portal para activar muchas enfermedades. Hace muy poquito, pastor, a propósito de lo que estás diciendo, escuché y compartí una charla muy interesante con amigos y hermanos en la fe acerca, por ejemplo, de la falta de perdón. Cómo la falta de perdón podría convertirse precisamente en esa raíz de amargura a la que haces referencia y generar precisamente enfermedades de las cuales la gente ni esperaba, pero que cuando venía y se trabajaba en esa falta de perdón, había resultados también milagrosos. No sé, pastor, ¿qué opinas al respecto de eso que estamos compartiendo con otro grupo de amigos aquí en la recristiana.com también? Iván, me ha tocado ministrar gente, Iván, que hemos orado, reprendido el demonio, echado fuera, hemos soltado salida queriendo que la persona se sana y no se sana. Entonces le decimos, Señor, ¿qué está pasando? Y me muestra a Dios, hay enojo contra la madre, contra la suegra, contra esto, contra aquello. Y el Señor revela en medio de esa oración, mira, le decimos a la persona, tienes que perdonar, vemos algún enojo contra tu suegra, contra tu hijo, contra esto. Y la persona empieza a llorar y dice, sí, el perdón, la primera palabra que le digo, el perdón no se siente, porque lo único que uno va a sentir es enojo, es odio, es rencor, es amargura. Eso es normal, porque el sentimiento produce eso. Ahora, el perdón es una decisión que yo decido soltar, yo decido perdonar, por más que me cueste, por más que yo no quiera perdonar, yo tengo que decidir perdonar porque eso es salud para mí. Porque Jesús dijo que si nosotros no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, tampoco el Padre que está en los cielos nos puede perdonar. Y si el Padre no nos perdona, tampoco recibimos ese milagro, esa sanidad. Automáticamente cuando la persona suelta ese perdón, la enfermedad se va, se desprende. Esos tumores desaparecen, esa molestia desaparece, ese dolor de espalda, cualquier que fuese esa enfermedad que se le está pegando, automáticamente el Señor lo sana porque primero se reconcilia con Dios al soltar perdón y sana su corazón y Dios hace milagros. Hemos visto cantidad de milagros, Iván, a través del soltar el perdón, soltar el perdón. A propósito de milagros, pastor, tengo entendido que tienes por allí alguien contigo para compartir testimonio y nos parece importantísimo poder compartirlo aquí en la Red Cristiana para miles y miles de personas que entran por aquí, pasan y probablemente, y eso esperamos y le pedimos a Dios que así sea, a través de un testimonio pueden de repente sentir esa necesidad de cambio en sus vidas y creer que Dios es todopoderoso y que sí existen esos milagros, pastor. Cuéntanos un poquitito. Yo quiero presentar a la hermana Rosana Castillo, una hija espiritual aquí. Ella ha venido con esta enfermedad, cáncer de médula ósea, y el Señor ha hecho desaparecer esa enfermedad. Y hoy está aquí ella. Le dije, Rosana, ¿quieres compartir con nosotros tu testimonio para que muchas personas también reciban esa fe que usted puede contar ese testimonio en el nombre de Jesús? Dios te bendiga, Rosana, bienvenida. Gracias, pastor. Bendiciones, Rosana, bienvenida.
Un gusto saludarte también. Un Estamos gusto saludarlo. muy Gracias, gracias. contentos de compartir aquí contigo. ¿Eres paraguaya, Roxana, también? ¿No? Amén, amén. Soy paraguaya, sí, soy ¿De paraguaya. qué parte de Paraguay exactamente, Roxana? Estoy viviendo en la ciudad de Luque. Luque, ok, perfecto. Luque. Bueno, Roxana, muchas gracias por aceptar la invitación del pastor Emanuel No, por Insfrán por favor. venir a la Red Cristiana. Y bueno, nos gustaría saber parte de tu testimonio, cómo quieres comenzar, qué quieres compartir, Sí, qué te pasó, Roxana Castillo. Te escuchamos atentamente. sí. Hace 4 años, en julio va a ser 4 años que se me detectó el miolema múltiple, que es cáncer en la médula ósea. Me había tomado ya el 75% de todo el hueso, ¿verdad? En, Eso es mucho, Rosana. ¿Quién te dio, es mucho. Roxana, Sí, quién te dio ese diagnóstico? ¿Fuiste a un médico? ¿Te empezaste a sentir sí, mal? ¿Qué te pasó en tu vida? Cuéntanos un poquitito de eso. sí. Fui al médico. Perdón. No te preocupes, estamos en vivo y Sí, en directo aquí en esta sí, perdón, transmisión, es que así que bueno, disculpe que no, traje mis exámenes, ¿verdad? está muy Yo bien, Roxana. fui al médico, ¿verdad? Y el hematólogo que es Pero especialista Roxana, de... Sí, Roxana, permíteme un segundo. ¿Qué empezaste a sí, sentir? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Empezó a cambiar tu vida de alguna manera? ¿Qué te pasó? sí, bastante. Yo empecé con el síntoma, empecé a tener fiebre, tenía mucha fiebre, llegué a tener a 40. Inclusive, ¿verdad? Me interné 10 días y en esos 10 días los doctores no sabían cómo bajar la fiebre, entonces empezaron a dudar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía? Y me hicieron dos análisis y en ese análisis resultó que tenía metástasis en 2 lugares. No sabían dónde, porque me tenía que hacerse varios estudios más. Claro, ¿tú tienes antecedentes familiares? ¿De repente alguien en tu familia ha padecido de esto mismo o no? No, que yo sepa, no, que yo sepa, No. no, Ok, realmente no. perfecto. Y otra pregunta, Roxana, discúlpanos porque pareciera un Sí, interrogatorio, pero así son las no, no, entrevistas aquí en está la Red bien. Cristiana, porque Sí, mucha sí. gente quisiera conocer y saber de ti y un poco más. Roxana, tú eres hermana en la fe, eres cristiana, cuéntanos un poquito de ti en esa Amén, parte. amén, amén. Sí, soy hermana en la fe, ¿verdad? ¿Hace Hace, cuánto? hace 20 años más o menos, Ok, ¿verdad? Pero que yo empecé a venir a la iglesia de Casa Restauración hace un año y 8 meses más o menos. En ok. octubre del 2020 fue que empecé a venir a la iglesia, Casa Restauración. ¿Y esto que nos estás compartiendo te pasó hace cuánto? ¿Antes de venir a la iglesia o estando Sí, ya en la no, iglesia? no, 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 mucho antes, fue en el julio 2018. Julio de 2018. Ok, Sí, íbamos en el diagnóstico entonces. Te sí. diagnostican, vas, haces los exámenes. ¿Qué pasa Hago contigo? lo, ¿Qué pasa hago, por tu mente? ¿Qué pasa por tu mente? Y si empiezas a orar de alguna manera y a clamar a Dios, o qué pasa por tu mente en ese momento? en ese momento aún uno teniéndole al Señor, ¿verdad? Es un impacto muy fuerte. Y más aún porque mi nena, tengo una hija, ella tenía 15 años, y cuando el doctor, ¿verdad? Dijo, y esto es más poderoso para mí, ¿verdad? Es más impactante, ¿verdad? Porque el doctor había dicho, esto tiene Rosana, es, no se cura, me dijo, se trata, pero no se cura. Y mi nena estaba a mi lado con 15 años. Eso fue para mí muy impactante. Yo no supe cómo manejarlo, porque es muy fuerte. Es muy fuerte, te cambia la vida, dejé de trabajar, te cambia totalmente la vida, porque el doctor me Claro. había dicho, usted por favor no salga, no se exponga, no, yo dejé de salir. Yo O sea, estuve viviendo encerrada estos 4 años prácticamente, te quedaste quieta prácticamente y esperando pues a ver qué pasaba con el esperando, diagnóstico, sí. tremendo diagnóstico que te da obviamente un médico. ¿Qué haces entonces durante esos 4 años, en resumen, por supuesto, y cómo es Sí, que estás hablando con nosotros hoy en día para dar testimonio de una sanidad? Cuéntanos eso. sí. Pasado ese tiempo, ¿verdad? Una hija de Casa Restauración, una amiga, me invita, me dice, Rosana, tenés que ir
a mi iglesia, mi pastor te va a sanar, mi pastor tiene la unción, me había dicho ella, y yo le dije, bueno, vamos, le dije, y me trajo y allí empecé mi proceso, desde octubre 2020, y fue Ok, ahí que yo me quedé, ¿verdad? Y me quedé todo ese tiempo, y el pastor me dice... Eso yo nunca voy a olvidar lo que el pastor me dijo aquel día, ¿verdad? Lástima no grabé, ¿verdad? Me dijo, usted se va a sanar en el proceso, me dijo, como los 10 leprosos. ¿Usted conoce la parábola? Y me dijo, sí, conozco, los 10 leprosos, Jesús les sanó, pero uno vino a dar las gracias. Y yo le dije así, y él no me conocía y yo tampoco. Yo me quedo acá. Le dije. Y yo recuerdo que así le dice, como ustedes están viendo, yo me quedo acá. Y él con esa sonrisa que tiene, él se sonrió, ¿verdad? Y yo me quedé mirándole porque uno no sabe qué hacer, porque yo tenía metástasis por todas partes. Cuando yo ya llegué, yo estaba muy afectada, no solo la médula ósea, ¿verdad? Entonces, para mí es muy impactante todo esto, ¿verdad? Es tremendo y yo sé que mi deseo, ¿verdad? Mi deseo es que muchas almas más puedan venir, puedan ser tocadas, ¿verdad? Sanadas como yo fui sanada, ¿verdad? Yo no estoy llorando de tristeza, es una tremenda gozo, emoción, es un gozo que es gozo, claro, inexplicable, es un gozo, cuando Roxana, es un y te gozo. entendemos. Y como el doctor, como el pastor dijo, en el proceso dijo, ¿verdad? Le quiero comentar algo que el pastor no sabe. Yo empecé a asistir a los cultos, ¿verdad? De sanación. Y yo veía que muchos, y yo me pasaba de repente, decía, yo me sané, y se sanaban, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿verdad? 1 año y medio pasó de eso. Cuando voy de vuelta al médico, y yo tengo acá los papeles, ¿verdad? Donde ellos me dicen, usted está en remisión, me dice, estoy tratando de sintetizar, ¿verdad? Usted está en remisión, me dice, ¿y qué quiere decir remisión? Le dije, y remisión, y no se animaba a decirme, estoy sana, ¿verdad? Le dije al doctor, y me dijo, sí, quiero lo que yo le había dicho al pastor. Ese momento yo quise traspasar todas las paredes de esa clínica, subirme en un helicóptero y venir a abrazarle al pastor con todo respeto, ¿verdad? Porque lo que yo sentía no hay forma, ¿verdad? La vida me puede llevar para yo poder agradecer al ministerio, al pastor, ¿verdad? Que siempre estuvo insistiendo, ¿verdad? Que siempre estuvo ministrándome, ¿verdad? Que siempre estuvo apoyando, enviando sus audios, ¿verdad? Entonces eso no tiene precio, ¿verdad? Cuando eso dijo, cuando el doctor dijo, usted está en remisión, mi nena estaba conmigo y nosotras nos miramos y nosotras salimos de ahí como, no sé, fue algo maravilloso, ¿verdad? Fue algo tremendo, ¿verdad? Si ustedes pudieran ver los documentos que yo tengo acá, ¿verdad? Es donde manifiesta, ¿verdad? Que cuando se inició como yo estaba y ahora diciendo que está a cero, ¿verdad? Es poderoso, es Claro. poderoso. ¿Cómo te sientes ahora, Roxana, hoy en día? Ahí están los documentos que seguramente vamos a poder ver Sí, ahí, aunque fuera de lejos, a la distancia, sí. pero son obviamente lo que Esto, documenta, ¿no? El sí, proceso. no, está todo documentado, ¿verdad? Esto no sé si pueden ver, esto acá, esto es donde Sí, dice habría que 500, acercar mucho la cámara, eso. donde dice 500, ¿ves? Sí, Bien, 538-58. bueno, Sí. eso 538 fue en el 2018. Y esto, por eso está es donde dice 15. Bajo a 15. Eso, no, más arriba. Ahí está. 15.12, sí, Sí. ahí está. Y eso estoy en el rango que toda persona tiene que estar, toda persona sana, Normal. normal, ¿verdad? Ahí está. Entonces, nosotras con mi hija, ¿verdad? Porque yo le clamaba solo eso al Señor, poder
¿verdad? Poder estar con Jazmín, nadie quiere que su hija quede sola, ¿verdad? Claro, Entonces, ninguno. no, ¿verdad? Ella es mi única hija y poder estar con ella en el tiempo que ella vaya creciendo, porque ella es una niña, ¿verdad? Y también hoy día mi otra misión, ¿verdad? Si aún no le dije al pastor, acá se va a enterar, ¿verdad? Es poder Claro. ser de testimonio y poder a esas mujeres, esas almas que están sufriendo, darle una esperanza, ¿verdad? Esa esperanza que cuando te dan el diagnóstico vos te quedás y tu mundo cambia, aunque le tengas al Señor, porque te están diciendo, no te vas, no tienes cura, te dice. Entonces, eso es algo poderoso, ¿verdad? Contundente y tremendo testimonio, de verdad, Roxana. Hasta la Amén. cámara ha quedado impactada porque ustedes no tienen en este momento el foco que queremos. ¿Cómo será que hasta la cámara está impactada? Vamos a ver si tratamos de arreglar el foco allá de la cámara para mejorar un poco la Sí. imagen y poderlos ver más claramente Amén. en esta transmisión que estamos haciendo aquí en la redcristiana.com y que buscamos, por supuesto, compartir con todos nuestros amigos y amigas de la Red Cristiana para precisamente tratar este tipo de testimonios que impacten, de alguna manera impactan nuestras vidas. A nosotros nos ha impactado, a mí me impacta, por supuesto, y son de esas cosas que uno a veces dice, wow, no lo puedo creer, pero Dios es todopoderoso, por eso tenemos que dar gracias a Dios por este tipo de testimonios, este tipo de milagros, y cómo Dios utiliza a personas como el pastor Emanuel Insfrán allá en Paraguay, precisamente para realizar todo este tipo de sanidades. Así que vamos a ver si mejoramos un momentito la cámara para poder continuar con esta transmisión de la redcristiana.com con el pastor Emanuel Insfrán y Roxana Castillo como testimonio hoy de cómo orar precisamente para pedirle a Dios esa sanidad. Hoy un testimonio de sanidad de cáncer estamos compartiendo con ustedes aquí en la redcristiana.com. Roxana, ¿cómo te sientes hoy en día después de todo eso? ¿Qué puedes compartir? Gracias por abrir tu corazón ante todo, pero hoy, ¿cómo te sientes y qué le quieres decir a una audiencia que de repente pasa por aquí, a esa persona que está atravesando por los momentos que tú atravesaste? ¿Qué les dices? Yo no tengo palabras cómo expresar cómo me siento, ¿verdad? Yo cada día le doy gracias al Señor por permitirme, por extenderme estos años de vida, ¿verdad? No hay palabras, hermano, no hay palabras. Y a las hermanas que están con este diagnóstico, ¿verdad? De muerte, porque es de muerte, ¿verdad? Yo le animo, yo te animo a que confíes, a que creas en el Señor. Y por sobre todo hay que perdonar, ¿verdad? Perdonar, soltar, liberar perdón y creer en el Señor, aferrarse al Señor, ¿verdad? Entregarse en los brazos del Señor es lo que yo hice. Me entregué en los brazos del Señor y buscar una casa donde uno pueda ser sanado, ministrado, como es Casa de Restauración Amén. para las Vale. naciones. Amén. Roxana, pues muchas gracias por tu testimonio, que Dios continúe bendiciendo tu vida y que sigas llevando este testimonio a miles de personas para que podamos entender, pueda entender toda la gente que hay un Dios que sana, un Dios de amor, pero tenemos que clamar a Él. Y qué lindo lo que dices, tenemos que buscar refugio precisamente en una casa, en una iglesia, debemos congregarnos, debemos compartir con hermanos en Cristo, tener un pastor, alguien que nos dirija espiritualmente. Eso es muy sano, Roxana. Gracias por abrir tu corazón y Amén. por compartir testimonio. No, por Muchas favor, gracias. gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a ti. Bueno, Bendiciones. bendiciones. Ahí está Roxana Bendiciones. Castillo. Mi querido pastor, ahora desde el otro lado, desde el otro punto de vista, ¿qué hay que decirle a la gente, pastor? O sea, ya ahora como pastor, cuéntanos tú la experiencia desde la otra óptica, desde el otro punto de vista, ¿no? Ya tú como pastor, como hombre que ha sido usado por Dios para, por ejemplo, en este caso, alguien como Roxana Castillo, pues venir y dar testimonio hoy de sanidad, que nos parece maravilloso aquí en esta Red Cristiana. ¿Qué tienes que compartir Sí, tú ahora desde el otro lado, pastor Emanuel? pues de una óptica pastoral. Bueno, yo he visto cómo Roxana Castillo ha llevado un proceso de guerra espiritual, porque en su caso ella fue trabajada con hechicería. Ella tenía metástasis, Iván. Usted sabe que el metástasis es los últimos ya del cáncer, ¿no? Y ella ya estaba en ese lugar
pero Dios con su infinito amor, su misericordia y la palabra, empezamos a reventar todos esos trabajos de hechicería, de brujería. Ella empezaba a soñar con ranas amarillas. En el libro de Apocalipsis, el caballo amarillo representa la muerte. También soñaba con serpientes grandes amarillos. Eso representa altares de brujos, de hechicería, maldiciones de brujos, de enfermedad para matar. Ella se soñaba que estaba en cajones, ya en cajones, en féretros. Bueno, habían decretos de muerte, ¿no? Entonces, ella empezó a pelear y empezamos a pelear por ella, reventando esos altares. En su caso es un caso especial, porque si nos permiten, Iván, la próxima semana, el próximo viernes, nosotros queremos tocar, hoy estamos tocando parte de hechicería, brujería, hechicería de cáncer. Queremos tocar un poquito maldiciones generacionales de cáncer, porque es totalmente diferente y es otra forma de orar. Entonces quiero explicar un poquito eso. Entonces los sueños que ellas tenían eran trabajos de hechicería, brujerías, maldiciones que le estaban lanzando de muerte. ¿Ella lo sabía o no lo Ella lo sabía? sabía, ella era lo sabía. consciente, ¿sí? Porque yo le enseñaba cómo orar, yo le enseñaba cómo pelear en el espíritu. Entonces No, empezamos pero perdón, tal vez no hice bien o no formulé bien la pregunta. ¿Ella sabía desde antes que le estaban haciendo trabajos de hechicería o no? No, ella no sabía que ella, Lo después de descubrió luego. venir a la iglesia, Okay. ella vino con metástasis en esa condición, ya ella vino, estaba mal, pero ahí el Señor ella no sabía lo que es los sueños, que Dios hablaba por sueños, que Dios podía revelar lo oculto. Ella no entendía eso. Que vino, empezamos a enseñarle, a orar por ella, a ministrarle sanidad, liberación. Dios empezó a liberarla, empezó a arrancar esos espíritus que estaban sobre ella, en sus huesos. La médula ósea está en el centro y es donde se regenera la sangre. Entonces Dios empezó a liberarla, a limpiarla, a sanarla, a echar fuera de esos espíritus de enfermedad. En este caso son espíritus de enfermedad, ¿no? Entonces ella fue liberada de estos espíritus. Reventamos los altares, los entierros que tenían montados, las hechicerías que tenían montadas en contra de ella, y ella quedó sana, libre de un cáncer, de una enfermedad enviada por brujos. No es que Satanás tenga poder, Iván, sino que nosotros muchas veces no sabemos usar el poder de Dios. Para eso estamos aquí, para aprender a orar, para eso estamos aquí, para que nuestra fe crezca, para eso estamos aquí. En este caso, empezamos a maldecir el cáncer, empezamos a maldecir la enfermedad, para que esa enfermedad se seque. Maldecimos y declaramos que se seca toda enfermedad y empezamos a declarar la palabra de Dios, y Dios empezó a traer sanidad, liberación. Y hoy está aquí. Es un proceso, Iván, de guerra espiritual. Es un proceso, fue un proceso. Tenemos que entender que hay personas que se sanan por el camino. Los 10 leprosos vinieron a Jesús y en aquel tiempo una lepra era una enfermedad incurable. Era como un SIDA, una enfermedad que no tenía cura. Pero el Señor le dice, vayan por el camino y por el camino se van a sanar. Hay personas que Dios le llama y que no les sana en el momento, que no es el momento, ¡pum! Yo he visto personas, Iván, que tenían tumores de 7 kilos, que su panza era como una embarazada, pero gigante así. Y al acercarnos y a orar, el poder de Dios se derramó sobre ese tipo de personas y desaparece la panza, el tumor desaparece. Dice, cuenta esta mujer, es su testimonio, que no podía operarse porque los doctores no querían sacarle porque era tan grande que podía morirse en ese momento. Entonces, que aprenda a vivir con eso. Pero Dios, quiero decirte, Iván, que en ese momento desapareció ese tumor, pero así instantáneamente. Hay milagros instantáneos que acontecen en ese momento, pero hay milagros que acontecen en el camino, como lo dice el leproso. Y Dios por el camino le sana. Hay gente que tiene que ser tratada, transformada, pulida, moldeada, procesadas, para que ellos lleguen a su milagro. En este caso, Rosana le llevó un tiempo de ser ministrada, de asistir a la iglesia. Fue un proceso, por eso es muy importante una casa
de guerra espiritual, un lugar donde conocen el mover de Dios, que creen en el milagro, que buscan lo sobrenatural. No solamente la palabra, sino que también el aceite, porque la palabra sin el aceite no alumbra. O sea, usted puede tener la lámpara, pero si esa lámpara no tiene aceite, esa lámpara no alumbra. Sabemos que no es el hombre, que nosotros somos solamente un utensilio. Hoy dije en mi corazón, Iván, quiero glorificar a Jesús, porque Jesús es el que hace el milagro. Jesús, nuestro Señor, es el que hace el milagro. Ahora, Dios usa los vasos de acuerdo a los llamados, Dios usa, pero Dios, Jesús, es el que hace el milagro. Amén, así es, querido pastor Emanuel. Para cerrar, para resumir, ya bueno, increíble, se nos pasó el tiempo volando, pero qué bueno este tipo de testimonios, qué buena la enseñanza de hoy, el compartir todo este tipo de milagros, pastor Emanuel. ¿Qué le tienes que decir a las personas que pasan por aquí, por la Red Cristiana, y de repente están padeciendo de eso, o algún familiar, algún amigo, o algún ser querido? ¿Cuáles serían esas 3 sugerencias por parte de ti como pastor, como hombre de Dios? ¿Qué le dices? ¿Cuáles serían esas 3 sugerencias importantes para poder llegar a esto, a este punto y buscar esa sanidad? Primeramente, como siempre digo, tienen que entender que para Dios no hay la palabra imposible, que para Dios todo es posible. Para aquel que cree, todo le es posible. Esa enfermedad no necesariamente va a ser para muerte, sino es para que la gloria de Dios se manifieste. Hay enfermedades que es para que la gloria de Dios se manifieste. Segundo punto, busque una casa, un padre espiritual que ame a Dios, que predique de la palabra, que manifieste la gloria. Porque vemos que Dios levanta apóstoles, levanta 12 discípulos para que manifieste su gloria. Porque hay hombres de Dios que Dios establece como padre espiritual para manifestar su gloria. Busque una casa para que sea ministrado, para que sea preparado, capacitado. No, y pelee la batalla. Pelee, no se deje estar. Porque va a venir muchas veces va a venir momentos muy difíciles, momentos tal vez donde sí le va a doler esa enfermedad. He conocido personas que sufren porque me cuentan que es molestoso, depende de dónde, y que no se deje estar, que pelee y que pelee en el espíritu, porque esto es espiritual, Iván, es espiritual. Sabemos que no es que porque uno se muere de cáncer o uno no se puede morir de cáncer, no, uno se puede morir de un resfrío, porque cuando llega el tiempo que Dios te llama, Dios te va a llamar, y ni si el pastor más ungido del mundo te ora, no te vas a sanar porque ya llegó tu hora. Ahora, no siempre todavía Dios, hay veces que Dios quiere dar vida, Dios tiene planes, propósitos, y no es el tiempo. Pero nosotros, nuestra ignorancia no nos permite acceder a ese milagro. Por eso yo les animo a que vaya a una iglesia, congregue donde quiera que se encuentre, asista a ese lugar, busque esa paternidad, esa casa paternal, esa casa que te va a cobijar y que te va a administrar, porque no hay herencia si no hay paternidad, Iván. Los hijos reciben herencia. Y si un padre espiritual tiene milagros, tiene prodigios, tiene señales, tiene maravillas, tiene los dones del Espíritu, donde frutifica el reino de los cielos, porque Pablo dijo, yo no me acerco a ustedes solamente con palabras, sino con demostración de poder. O sea, dice Pablo, yo no soy un charlatán que solamente tiene la lámpara y no tiene el aceite, sino yo tengo la lámpara y también tengo el aceite. Mi lámpara alumbra, decía Pablo. Yo cuando me acerco a ustedes demuestro el poder, no solamente la palabra, busque un lugar donde Dios se mueve. Dios está en todo lugar, Iván, pero no se manifiesta en todo lugar. Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Mira que en aquel tiempo estaban los hijos de los profetas, pero estaba el profeta Elías. Y invocó el profeta Elías y la gloria cayó porque el profeta Elías restauró el altar. Hay casas de Dios que el altar está restaurada y la gloria cae. Los altares son Betel, donde los cielos están abiertos y donde acontecen los milagros. Porque ese lugar es un lugar donde se le honra a Dios. Entonces, mi consejo, Iván, que busque una iglesia. Que busque una iglesia. Dios, usted no me diga que no hay, porque Dios tiene sacerdotes en todo el mundo. Dios tiene pastores ungidos en todo el mundo. Dios tiene líderes espirituales. Dios levanta en todo lugar. Entonces, ore,
y Dios lo va a guiar. Él lo va a guiar. Amén. Bueno, pastor, tremendo. ¿Qué tal si para finalizar una pequeña oración para las personas que de Amén. repente tienen un diagnóstico en la mano, pero que en su corazón buscan precisamente esa sanidad, tienen esa fe, esa esperanza en Cristo Jesús? ¿Qué tal si oramos un poquito por ellos, Señor, y Amén. querido pastor, y cerramos este testimonio y esta enseñanza que hemos compartido en el día de hoy, pastor? Padre, en el nombre de Jesús, en esta misma hora creemos en tu poder, Dios. Por las llagas de Cristo, yo declaro que ese cáncer terminal desaparece de tu cuerpo ahora. Esa mujer que está acostada en su lecho, en su cama, ahora en el nombre de Jesús estoy viendo que empieza a bostezar. Estoy viendo que están saliendo espíritus de enfermedad. Estoy viendo que personas van a empezar a vomitar, van a empezar a echar espumas de su boca en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, yo reprendo, echo fuera. Todo cáncer de pulmón, todo cáncer de mama, todo cáncer de médula ósea, de huesos, todo cáncer ahí que se concentra en el aparato reproductor femenino, las trompas, todo cáncer que se pone en el aparato reproductor femenino y masculino, en las próstatas, cáncer de próstatas. Ahora Dios empieza a desaparecer. Todos esos cánceres ahora, Señor, yo lo maldigo en el nombre de Jesús. Así como Jesús maldijo la higuera, aunque esta palabra caiga pesada, Jesús maldijo la higuera y esa higuera se secó. Yo en este momento, en el nombre de Jesús, todo lo que no produce fruto, como príncipe de Jesucristo y con la autoridad que se me fue dado, decreto en esta hora que ese cáncer se seca en tu cuerpo. Todo lo que estaba produciendo raíz, ahora se seca en el nombre de Jesús. Se seca, se seca. Declaro que se seca. La unción no tiene límites. La unción llega donde la ciencia no puede llegar. Donde la medicina, donde la ciencia médica te dijo, prepárate, porque prepara tu casa porque te vas. Porque vas a viajar. El Señor dice ahora, prepárate porque te voy a levantar. Te voy a levantar, voy a manifestar mi reino. Vio ángeles, una legión de ángeles donde tú quieras que estés. Tú estás escuchando este audio porque Dios quiere sanarte. Cuando vinieron los leprosos y se lanzaron delante de Jesús, le dijo, ¿quieres limpiarnos? El Señor le dijo, claro que sí, te quiero limpiar, claro que sí, te quiero sanar. Y Dios te dice en esta hora, yo te quiero sanar. Y ahora hay ángeles que están visitándote. Altares de brujos que tienen montado tu foto, entierros en mar, entierros en ríos, entierros en lagunas, entierros en montes, entierros en cementerios, entierros en féretros, entierros de brujos, entierros en tu casa, tierra de cementerio, hechicerías, brujerías que te han lanzado. Todo eso se empieza a quemar en esta hora. Todo eso se empieza a quemar. Yo lo quemo en el nombre de Jesús. La unción no tiene límite. El poder de Dios llega allí donde tú estás. La unción no tiene límite. La unción no tiene límite. La unción llega. Yo declaro que la unción llega allí donde tú estás, ahí en el hospital. En el hospital empieza a soltarte esa enfermedad. Sale de tu pecho toda enfermedad. Sale de tu corazón. Sale todo cáncer que estaba tomando tu boca, tu cabeza, todo lo que estaba tomando tu cuerpo, tus huesos, tus músculos, tus mamas, tus brazos, todo lo que estaba apoderándose de ti ahora desaparece, empieza a soltar, empieza a soltar todo tumor cancerígeno, empieza a soltar en el nombre de Jesús, se desprende en esta misma hora, en el nombre de Jesús se seca todo cáncer. Decreto que se secan todo cáncer en tu vida ahora. Maldigo a la enfermedad del cáncer. Ese espíritu de araña, ese espíritu de serpiente, ese espíritu de rana amarilla, ese espíritu de serpiente amarilla, ese espíritu que está produciendo en ti, ese espíritu de cangrejo, ese espíritu, porque estos son sueños que ellos tienen normalmente los que están peleando contra el cáncer. Todo ese espíritu que estaban en tu cuerpo empiezan a ser arrancado por el poder de Dios. Y declaramos en el nombre de Jesús un milagro creativo por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Pastor Emanuel. Gracias a Dios por tu vida. Iván, Y damos gracias a Dios. Una sugerencia más. Dímelo.
También el pastor Pedro Carrillo tiene muchas oraciones ahí para combatir el cáncer. A nuestro amado pastor, a mi pastor Pedro Carrillo. Puede seguirlo también a su canal, Pastor Pedro Carrillo. Ahí un hombre que admiro mucho, un hombre tremendo de Dios, un padre espiritual, la cual le bendecimos. Ahí él tiene oración específica también para pelear contra el cáncer. Usted puede entrar en su canal y suscríbase, dale me gusta y haga esas oraciones. Y la próxima semana, Iván, sugiero, vamos a tratar el cáncer, pero de maldiciones generacionales. Y vamos a tener también testimonios en esa área, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de nuestro amado Jesús, por supuesto que sí. Así que a los amigos suscriptores de la redcristiana.com y a los que no se han suscrito todavía aún, ahí está la invitación para que en la próxima entrega estén atentos a esto que nos traerá también Dios a través de nuestro querido pastor Emanuel desde Paraguay, las maldiciones generacionales y este tema del cáncer, que es muy importante. Para apoyar el canal de la Red Cristiana puedes darle clic en el botón Join y unirte como miembro o dar clic en Super Gracias de cualquier video. Dios les continúe bendiciendo. Para respaldar nuestro ministerio también pueden hacer donaciones en vivo aquí en el chat directamente o por medio de Zelle o PayPal a clsabogal@gmail.com. A todos muchas gracias por apoyar el canal de la redcristiana.com. Recuerden que la producción es de Claudia Sabogal, diosentusfinanzas.com, canal que recomendamos también. La pueden encontrar en YouTube, Instagram y en Facebook. Y a ti, mi querido pastor Emanuel Isfrán, ¿dónde te consiguen los amigos y amigas que pasan por aquí por la redcristiana.com? ¿Cómo te consiguen? ¿Cómo te contactan allí en Paraguay? Pueden buscarnos en YouTube como Pastor Emanuel Isfrán, en Facebook como Casa de Restauración para todas las naciones, Iglesia Casa de Restauración para todas las naciones. Ahí van a estar viendo las prédicas en vivo de nuestro ministerio, de la iglesia, y en Facebook también como Emanuel Fidel Infran. Perfecto. Pastor, como siempre, muchísimas gracias. Muy bonita enseñanza, tremendo testimonio de Roxana. Y seguimos para adelante, porque para adelante es para allá. Un abrazo a Paraguay, gracias, Iván. A toda la gente linda. Un abrazo grande, bendiciones. Bendiciones, pastor. Chao, bendiciones a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Si usted no se ha suscrito al canal de la redcristiana.com, lo invitamos para hacerlo. Es absolutamente gratis. Simplemente le hace clic en suscribirse y también clic en la campanita para que usted esté pendiente y alerta de contenidos como este que acabamos de compartir con ustedes y que esperamos sean de bendición siempre para nuestros amigos y amigas que pasan por aquí por la Red Cristiana. Seguimos trabajando juntos con todos nuestros pastores, evangelistas y amigos para que en la redcristiana.com continuemos alcanzando almas para Cristo. Muchas gracias. Bendiciones.